Recién mencionábamos la crisis energética global, hablamos un poco también de la cuestión de lo que está ocurriendo en Cuba y los problemas que tiene hace ya varias semanas, pero también históricos y algunos recuerdan, hablamos acá con la embajadora cubana hace también un par de semanas y hablamos un poco también sobre las cuestiones de lo que fue el periodo especial, lo que pasa ahora, las diferencias, las similitudes, y para eso, si te parece, vamos a hablar con Juan Elman. Juan, ¿estás ahí ya conectado? ¿Estás ahí para hablar con nosotros? The Man. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Bien, Hola, ¿vos cómo estás? ¿todo bien? Bien, ligeramente dormido, más de lo que me gustaría, pero contento de estar acá con ustedes. Bueno, vamos a tratar de despertarte un poco. En principio yo contaba, al principio hablamos recién con Fer sobre la situación específica de Cuba en las últimas semanas y le contaba a la audiencia que la idea era hablar contigo un poco porque además de contar sobre tu proyecto que sabemos que acaba de empezar y que sobre todo la primera parte tiene algunos envíos dirigidos sobre todo específico a Cuba, y yo decía que era muy interesante poder recoger eso. Quería que cuentes un poco tu experiencia porque estuviste en las últimas semanas ahí, estuviste contándolo desde adentro, y lo primero es, nosotros sabemos que hay una restricción energética muy fuerte, sabemos que hay una situación muy particular con apagones, con todo lo que viene ocurriendo, algunos cambios en algunas medidas propuestas por parte del gobierno y la intención de Estados Unidos o la supuesta intención de Estados Unidos de eventualmente tomar o interceder o negociar un cambio de régimen o no, y para todo eso queríamos hablar contigo, que nos cuentes un poco qué viste cuando estuviste ahí y qué percibís de esta época en particular. A ver, yo estuve en La Habana hace más o menos 2 semanas, o sea, pasé una semana ahí. Digo La Habana y no Cuba porque realmente para entender un poco la gravedad de esta situación o la aguda de esta situación tenés que considerar que La Habana está pasando por un muy mal momento, pero está mucho por el interior, digamos, está mucho más aislado, tiene cortes más prolongados y la situación, digamos, en términos del acceso a alimentos también es mucho más precaria, digamos. Yo justamente estuve solo en La Habana porque los costos para salir al interior, costos de transporte son muy altos, o sea, para que se den una idea, no hay casi red de transporte público, un taxi hoy es como un lujo total, digamos, en La Habana, y en general el transporte está concentrado, digamos, en estas mototaxis o vehículos eléctricos que hacen recorridos como más cortos. Esto está como la circulación está como muy interrumpida, digamos, muy dañada justamente por la falta de combustible. Yo lo que hice fue caminar, o sea, yo caminé en La Habana un poco para registrar, para estar ahí, para hablar con gente y entender un poco este momento. Uno creo que tiene más claridad, o yo por lo menos tengo más claridad respecto a lo aguda que es esta situación, lo insostenible que es, la necesidad de que entre petróleo para evitar una catástrofe humanitaria. Tengo mucha menos claridad, y me parece que mis interlocutores tampoco la tenían, acerca de si esto es el fin del régimen, si esto se va a abrir a nivel económico pero no a nivel político. Me parece que todavía hay muchas preguntas dando vueltas. Creo que efectivamente esta situación de urgencia explica por qué hoy quizás es Cuba el que también tiene más interés en abrir un diálogo para resolver rápido la entrada de combustible, digamos, ¿no? Una situación como de mucha presión por el bloqueo de Estados Unidos. Ahora la noticia de esta semana, o estaba leyendo una de las cosas que hay que mirar, parece que Rusia va a enviar un buque petrolero, que entiendo que es pequeño, pero bueno, sería una suerte de desafío a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, más allá de esta situación puntual, digamos, vos me preguntabas con qué me encontré, y es algo que intenté contar ahí en el texto que publiqué el domingo en Casillero Vacío. Me encontré una Cuba también mucho más desigual, o sea, una Cuba que ya estaba también cambiando desde la pandemia, más allá de lo que pueda pasar con las reformas que anunció el gobierno. O sea, una Cuba donde el sector privado empieza a tener un rol más preponderante, donde están cambiando muchas cosas a nivel, digamos, del mercado de trabajo, de la estratificación social, del paisaje urbano, que está cada vez más lleno de pequeños cafés y restaurantes y tiendas de alimentos que no son parte de la red estatal. Y con todo eso, y con esto cierro, yo lo que vi es como un cambio en el imaginario social, digamos, ¿no? Que la gente que no se puede ir de Cuba, que es la gente que se fue es mucha después de la pandemia, pero hay mucha gente que no se puede ir, que la gente que se queda entonces empieza a pensar en, bueno, hay que hacer plata y esto se va a abrir y es un momento, digamos, y hay una necesidad también
de hacer plata de manera muy similar a como capaz lo podría narrar un chico de cualquier país latinoamericano, digamos. Por eso digo, hay un cambio en el imaginario social que me parece que es una novedad, digamos. Cuando vos decís un cambio en el imaginario social, hasta hace unos años, bueno, en mi caso yo fui hace muchos años ya a Cuba, la verdad que hace mucho que no voy, en tu caso sé que habías ido hace un tiempo también, y ahora volviste, entonces también te permite tener una perspectiva de qué fue cambiando en ese periodo, pero hasta hace unos años la imagen, el ideario, el mito, si querés, revolucionario, tenía todavía una influencia muy grande sobre algunos sectores de la población que decían, bueno, nosotros igual sostenemos todavía los valores de lo que fue en ese momento el proceso revolucionario y demás. Hoy vos sentís, en lo que pudiste percibir y hablar con la gente en la calle, que eso sigue teniendo vigencia o que hay un deseo y una animosidad de, che, ya está, ya fue esto. En mi experiencia, sí, siempre limitada, de lo que viste. Parcial, muchísimo más la segunda que la primera. Yo apenas me encontré con gente que defienda al gobierno o al proceso revolucionario, digamos, e inclusive la gente que tiene una mirada un poco más simpática y la gente que te decía sobre todo, o sea, que pensaba el problema a partir del bloqueo de Estados Unidos y todo, que uno puede decir, bueno, eso dialoga con la mitología o por lo menos con la narrativa de la revolución. Esa gente te decía, mirá, acá es difícil encontrar gente, o sea, los más son los que están hartos del sistema y tienen una mirada crítica. Y le preguntabas un poco por qué y te decía, digamos, porque no hay condiciones materiales hoy para apoyar el proceso, además de otras cuestiones que tienen que ver con cómo se ha dirigido la represión en los últimos años, el saldo de la protesta de 2021, que fue bastante importante. Entonces el descontento es realmente muy alto. Yo, insisto, en esa semana no me encontré con una defensa muy generalizada, digamos, del proceso. Después hay miradas divergentes en torno a qué es lo que tiene que pasar. O sea, hay como una postura más pro Estados Unidos que te dice invadan Cuba, por favor. O sea, lo mejor que nos puede pasar o la única posibilidad de salvarnos es que Trump haga en Cuba lo que hizo en Venezuela. Y después tenés gente que te dice, no, mirá, o sea, este sigue siendo un país seguro, yo vivo acá porque mis hijos acá, está bien, no tenemos acceso a todos los productos que quisiéramos, pero mis hijos viven bien, en el sentido de la seguridad, quiero decir, nadie me los va a matar, me dijeron. Ese tipo de frases que uno dice, bueno, hay gente que es crítica con el sistema, pero de alguna manera también tiene una mirada positiva con alguno de los logros o con algo de lo que se logró construir en Cuba. Eso creo que es interesante. Pero bueno, como te digo, no es lo que más te encuentras. Pero es como que en todos los países, ¿no? Digo, si venís a Uruguay, hay mucha gente que quiere emigrar y mucha gente que se queda acá y odia al gobierno. Entiendo que acá hay elecciones y cambian, pero me imagino que debe haber gente que dice, bueno, no necesariamente estoy a favor del gobierno, pero es donde elijo hacer mi vida a pesar de los líderes, ¿no? ¿O me equivoco? No, yo creo que está bien lo que decís. Sobre eso último, digo, hay gente que sí, que vos capaz le preguntás, digamos, cómo se imagina su futuro o básicamente si pensó en migrar, ¿viste? Y hay mucha gente que dice que quiere migrar y no puede porque es muy caro. O sea, para migrar hoy tenés que tener dólares, básicamente. O sea, tenés que tener familiares en el extranjero y cierto apoyo ahí. Entonces, no hay mucha gente o sea, no todo el mundo puede hacerlo. Ahora, hay gente que también dice, mira, yo me quiero quedar, digamos, me quiero quedar porque me gusta mi vida en Cuba, porque me gusta mi vida en La Habana, también porque intuyo que esto va a cambiar y que pronto vamos a estar viviendo otra cosa. Yo lo único que diría es que, por lo menos la Cuba con la que yo me encontré, digamos, ahora, capaz, Brian, la Cuba con la que vos te encontraste tenía, digamos, otro horizonte de futuro, pero sí diría que no es normal, o sea, no es normal esto, digo, porque había en el aire algo de decir, bueno, el cubano se adapta, nosotros nos hemos acostumbrado a tantas cosas en los 90, en diferentes momentos de la historia, y eso de alguna manera se ha resquebrajado también, o sea, hay como decir, bueno, esto es insostenible. Entonces, sí, por supuesto, hay descontento que uno puede ubicar en cualquier país, digo, latinoamericano y demás, y la vida sigue y uno elige vivir ahí, pero también hay una sensación de que esto ya es intolerable, lo cual
digamos, tiene que ver con muchas cosas, no solamente con las decisiones del gobierno, sino también con esta situación súper crítica construida después del 3 de enero, con esta asfixia petrolera, digamos, pero me parece que, o sea, yo me encontré eso, digamos, que el umbral de tolerancia se estaba rompiendo. Por eso yo decía, esta situación es insostenible. O sea, si Cuba no resuelve el ingreso de combustible, o sea, nos encaminamos a una catástrofe humanitaria, digamos, para decirlo de alguna manera. No, está clarísimo. Después hay algo que me sorprendía también de tus envíos y registros en Casillero Vacío, que me parecía interesante también porque aparecía también la figura de algunos jóvenes, porque en general con la migración masiva post-pandemia hubo la salida sobre todo de sectores de la juventud, por supuesto, y de gente que podía acceder a familiares en el exterior para salir y demás. Pero vos ahí recogías la historia de algunos jóvenes que decidían quedarse o que igual trataban de hacer su vida en ese marco. No lo digo para poner el manto de, che, qué lindo que está acá, igual podemos estar, sino para ver también para entender un poco el día a día de los cubanos, porque uno desde acá solo ve la imagen del apagón, solo escucha un poco algunos registros y después se pierde ese día a día que para mí está muy bien registrado en tu envío, por eso lo decía. No, total, gracias por eso. A ver, sí, o sea, uno tiene que encontrar un poco de luz, pues si no es como un bajón, ¿viste? Y ahí hay como, sí, dos en ese envío, dos personas que decidieron quedarse. Una es Padura, ¿viste? Que también tiene, yo estuve con Padura esa semana, sí. Y le preguntaba un poco, pues a él siempre le preguntan esto de bueno, ¿por qué te quedás en Cuba? Porque el chabón parece que también tiene una posibilidad de vivir en Madrid. Y dice, mira, yo tengo un sentido de pertenencia con Cuba, digo, Cuba es mi vida, Cuba es mi conversación, mi cultura, o sea, yo elijo hacer base acá. Obviamente me he planteado otras veces irme, pero bueno, Cuba es mi lugar. Y es un tipo de más de 60 años. Y lo menciono ¿En qué parte de La Habana está Padura? ¿Cómo? ¿En qué parte de La Habana está Padura? Padura vive en Mantilla, que es un barrio de laburantes, o sea... Sí. Es un barrio entiendo, de clase media laburante, ahora está muy golpeado, o sea, a mí me sorprendió, yo me imaginaba otra cosa y me sorprendió para bien, bueno, no sé si para bien, pero digamos, no sé, me pareció un tipo como de una entereza y una honestidad así como muy, muy visible. Pero bueno, él decidía quedarse y es un tipo grande y también te encontrás pibes, a ver, de vuelta, no son, en mi experiencia no fueron los más, pero sí chicos que no solamente han decidido quedarse, teniendo la posibilidad de irse, porque este pibe que yo entrevisté era un pibe que su familia vivía entre España y Estados Unidos, y la familia le decía, che, estás loco, venite. El pibe había estudiado en Londres, decidió hacer base en Cuba, o sea, decidió volver a Cuba, y el pibe armó una movida que se llama El Proyecto, lo pueden buscar en Instagram, que está muy bueno, que es como un cineclub en una casa que tenía la familia de este chico, en la que ahora vive él. Hacen fiestas, hacen recitales, hacen proyecciones de cine, y es como medio una suerte de pulmón cultural de La Habana, en la que caen jóvenes, sobre todo más de los 18, 19, 20 años, y el pibe un poco la idea que me transmitía es, bueno, nosotros nos queremos quedar acá porque queremos ser parte del cambio, ¿sí? Porque tenemos la intuición o sí, sabemos que va a venir algo, o sea, que Cuba está cambiando, queremos ser parte, y además una idea que yo un poco ponía ahí como para el final, que es, che, bueno, alguien se tiene que quedar, digamos. O sea, alguien se tiene que quedar. Alguien tiene que aguantar viene, como ¿no? El fuerte. Para, a riesgo de capaz preguntar una obviedad, cuando dicen se viene algo, además de bombas de Trump, ¿qué puede ser? Porque es que, bueno, ahora mágicamente va a haber una reforma democrática, que se viene algo que... ¿Cuáles son las opciones, Javier? ¿Cuáles son las opciones? No, me parece una buena pregunta, no me parece para nada obvia. De hecho, bueno, si hay algo que no es obvia, en el sentido de que, como que es difícil también. No, ¿viste cuando hablas con dos personas como ustedes que dominan tanto el tema Cuba y otra capaz estoy preguntando algo? No, está buenísima, está buenísima, para más, está bueno, vamos a ordenar un poco la información. Uh-huh. Esta semana el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas que básicamente empiezan a dibujar cuál es por lo menos el mapa que tiene el gobierno en términos de reformas económicas que se plantea, y que tienen que ver sobre todo con la posibilidad de que los empresarios, sí, pequeños, medianos, grandes, que residan fuera de Cuba, empresarios cubanos, puedan ser dueños de estas empresitas que yo les contaba, cafés, restaurantes, tiendas de alimentos, ferreterías, que se llaman MIPYMES, que son un poco, me parece, como el actor que tiene la iniciativa ahora en Cuba, digamos, ¿no? Que está empezando a ampliar gente, que está proveyendo alimentos,
y servicio mientras el Estado se retira. Entonces, esos actores ahora van a poder formalizar un poco su propiedad desde afuera. Entiendo que van a poder hacer inversiones y formar parte de proyectos con el Estado, o sea, eso es bastante importante también. Entonces, vos decís, se viene por lo menos una Cuba donde el sector privado tenga más preponderancia y entonces, digamos, empiece como a estructurar una suerte de nuevo mercado de trabajo. Yo hablaba de un capitalismo desde abajo, digamos, que estaba empezando a surgir, y ahora el Estado está como aceptando eso. Entonces, voy a decir, se viene por lo menos una Cuba distinta en ese sentido. ¿Qué va a pasar a nivel político y a nivel militar, si querés? Me parece que nadie lo sabe. O sea, por supuesto está todo el tiempo latente la posibilidad de que haya una intervención más fuerte. Esta semana, después de estos anuncios, Marco Rubio, que es como la persona para seguir de referencia en Estados Unidos, el secretario de Estado, Rubio dijo que esto no era suficiente. El New York Times publicó esta semana que Trump lo quiere a Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, que lo quiere fuera. Entonces es muy difícil saber, digamos, qué va a pasar a nivel político. Nadie lo sabe, pero me parece que cuando te dicen esto se viene, es, che, mirá, vos la Cuba que estás viendo es una Cuba que seguramente sea muy diferente a la Cuba que vas a ver en unos meses, digamos, ¿no? Que puede ser de repente una Cuba que si hay un acuerdo con Estados Unidos, sea una Cuba que tenga más turistas y por ende más dólares, con lo cual algún cambio más allá del sentido de estas reformas, o justamente a propósito del sentido de estas reformas, va a haber. La forma política que va a tomar, la forma económica final que va a tomar, y si puede haber algún tipo de intervención de Estados Unidos en el medio, me parece que eso no te lo puede responder nadie. La novedad o el punto también es que eso está latente, está en el aire, ¿viste? Y eso me parece que hace 20 años no era así. No es que vos sigas y, che, acá Estados Unidos puede bombardear la isla al día siguiente, digamos. Eso me parece que no ocurría. Sin hacer futurología y sin pedirte que especules con esto, ni mucho menos, pero ahí aparecen en las últimas horas, vos tenés de repente el canciller cubano diciendo, después de que Díaz-Canel reconozca que están en conversaciones con el gobierno norteamericano y que están viendo eventuales alivios o negociaciones para que la situación mejore en Cuba, el canciller cubano, después de las declaraciones también de Rubio y todo lo que implica lo que está pasando en Estados Unidos, el canciller cubano responde, vamos a resistir, acá estamos para resistir, no vamos a permitir que nos invadan y que haya un ataque directo por parte de Estados Unidos. Y la anecdótica de color, pero no tanto, de Silvio Rodríguez diciendo yo también quiero mi fusil, denme mi fusil eventualmente. Digo anecdótica y simpática porque en realidad recorre el mundo en todos los titulares, pero no tiene ninguna incidencia real en la población. Entonces es... pero es una buenísima frase, digamos. No, es una frase hermosa. Yo quiero yo también quiero mi fusil, quiero mi AKM. Es una muy buena frase. Que haga una canción eventualmente, Silvio, está bien. Pero, digamos, porque vos recién, por lo que nos contás de lo que... Entiendo, percepción limitada, tu posibilidad de moverte por La Habana únicamente, una semana, etcétera, no sin ponerle a eso el manto de sé todo lo que ocurre en Cuba y con los cubanos, pero sí con la idea de vos ves una capacidad o una intención de resistencia por parte del pueblo, de decir como Silvio, dennos las armas que vamos a resistir, porque no pareciera eso. No, para nada. O sea que... No, para nada. O sea, ahí creo que el punto, digamos, es que yo no soy un especialista en esto, digamos, es pensar un poco las capacidades de defensa por parte de la industria de defensa, del sector militar, digamos, que tampoco me resulta, digamos, no siento que sea un bastión de resistencia a eso. Ahora, a nivel capilar, si querés, no, yo no lo veo para nada. No lo veo para nada. Y ahí me sorprendió porque yo hablaba con gente que había estado en los últimos años y te decía, mirá, acá hay mucha gente que está muy enojada con el gobierno, muy enojada, si querés, con el estado de las cosas, pero, digamos, esto no es Miami, ¿viste? Quiero decir, la sensibilidad no es la misma que el cubano de Florida, digamos, que está mucho más dispuesto a una intervención. Eso me habían dicho antes. Yo con la gente con la que conversé encontré una tolerancia y una apertura a algún tipo de intervención que a mí me sorprendió. Y otra cosa que, bueno, yo creo que es normal en algún sentido, más que normal, es entendible. Yo lo que vi es como muchas alusiones a Estados Unidos como un gesto, digamos, de rebeldía. O sea, vos caminás por La Habana y te encontrás como autos con banderas de Estados Unidos, claro, remeras, Miami. He visto tatuajes con bandera de Estados Unidos, ¿no? Lo cual
para mí te habla. O sea, Estados Unidos, o la referencia a Estados Unidos, me parece que se ha vuelto como un gesto, Sí. como una manera de canalizar una rebeldía que no podés por otros medios, digamos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no veo esto, es decir, viste, bueno, un posible ataque, como vamos a decirlo de manera apresurada y de manera torpe, la vía iraní, si querés. Que decir, bueno, la posibilidad de un ataque o un ataque al fin te genera como una suerte de anticuerpo y, bueno, me parece que con este nivel de precariedad es muy difícil anunciar una cosa así o predecirlo, pero digamos, lo que yo me encontré con la experiencia parcial, sesgada, qué sé yo, es que no están en esas condiciones y que lo de Silvio Rodríguez, digo, la frase es buenísima, está bien hecha, pero justamente me parece que también brilla por la ausencia de todo lo otro, ¿viste? Porque no hay nada de decir, por lo menos sale un tipo a decir esto. Digo, che, porque si no estamos normalizando una bestialidad. Claro, por lo menos alguien resiste. Es interesante también el contrapunto entre la simbología, el uso simbológico de las banderas de Estados Unidos y demás como resistencia ahí dentro de Cuba o como oposición al gobierno, cuando en general se usa toda la simbología cubana y de la revolución Iba a decir, en todo el resto de la y que región. te juro que como estaba oposición. pensando cuando dijiste tatuaje de Estados Unidos, tipo Evil, el tatuaje del Che. O sea, Acá fuera de Cuba, todo lo demás. Incluso anoche hubo un acto en el Senado, acá en Uruguay, de solidaridad con Cuba, donde algunos senadores y músicos cantaron y se manifestaron en apoyo a Cuba. creo que estamos en un mundo post-simbólico. Ya nada significa Sí, nada. yo sobre eso digo algo como cortito, y no es que quiera chiviar la entrevista que acabamos de publicar. Por favor, chivea. Esto fue un centro porque fue buenísima esa parte, además. Es un Dale, centro, dale. es un centro. Dale. Después nos No, girás. bueno, yo entrevisté a un historiador cubano, se llama Rafael Rojas, un bocho, digamos, lo pueden ver en YouTube, en Casillero Vacío, pero él justamente tenía esa idea de cómo una parte de la izquierda latinoamericana como que terceriza soberanía con Cuba, digamos, que Cuba se ha transformado como decir, bueno, para todos aquellos que han perdido autonomía, independencia y demás, Cuba es como una manera de decir, bueno, acá ellos resisten y por tanto, digamos, tercerizamos ese gesto soberanista. Y yo decía, bueno, Subliman qué loco, algo, porque ¿no? eso es esa- ¿Cómo? Como que lo subliman eso ahí en la existencia de Cuba. Claro, que es un poco de, bueno, el lugar que tiene Cuba, digamos, en esa operación latinoamericana. Y yo decía, bueno, el hecho, qué simbólico, qué sintomático el hecho de que que hoy tenemos esta avanzada y es muy poco lo que se está haciendo. De hecho, mirá, lo que te decía de Rusia hace un rato es como el único gesto de desafío que vi en estas semanas y viene de Rusia, digamos, en el contexto de la guerra con Irán. O sea, de México, bien gracias, ni hablar Brasil, o sea, bueno, hay envío de ayuda, pero digamos, me parece que Pero que acá hay en el también Senado hablaron del tema. No, ojo, que ahí llega, sí, la ayuda del... No, digo, no le quiero bajar el precio. Pero No, bueno. yo sí. No, acá hubo una manifestación y hay una junta y se puede enviar ayuda, pero digo, reconozcamos que es poco lo que se puede hacer, lo que está llegando efectivamente. Por eso, digo, eso a mí me parece muy, muy sintomático, muy simbólico de este momento regional, muy caracterizado, digamos, por, además del desánimo, la fragmentación, o sea, hay una fragmentación así como también muy notable. Bueno, Juan, te vamos a liberar porque sabemos que te tenés que ir. Te agradecemos muchísimo por la conversación. Recomiendo a todos que sigan Casillero Vacío, no solo para los envíos de newsletter, las publicaciones en YouTube, también con entrevistas. Y vamos a estar siguiendo de cerca, obviamente, lo que pasa en Cuba y en algún momento seguro te volvemos a molestar para hablar un poco de la región, porque vos no sabés solo de Cuba, sino que seguís toda la región y está buenísimo. Me encantaría estar ahí, chicos. Ahí veo el estudio, me parece súper viola, así que... Bueno, seguramente cuando vayan cruces muy estás pronto. invitadísimo. Ya la última Dale, vez nos dale. vimos, así que cuando vengas para Uruguay nos vemos por acá. Les tomo la invitación, voy a ir al estudio de Dopamina pronto, prometo, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, nosotros seguimos... que son peleadores en el chat, pero... ¿A quién le están peleando ahora? No, dicen, hubiera estado lindo conocer la opinión y la perspectiva de un cubano en lugar de un politólogo palermitano. Él Bueno, trajo muchas de las no. opiniones Además, y te contó que hay muchos que se ponen el tatuaje de Estados Unidos. Que sabemos... Es hermoso, igual con todo lo que está pasando allá, lo que vivió allá y lo llamamos para eso, para que cuente cómo lo Obviamente. más Y tuvimos allá de- a la embajadora cubana acá el otro día, Sí. ya está. No rompan los huevos. Bueno, ahora... que rompan, está bien que rompan igual, Está bien. yo y el chat tenemos nuestro vínculo.